Entonces, lo que vamos a ver es funciones racionales e irracionales. Se va a tratar de hacer gráficas de funciones racionales e irracionales que, pues de hecho ya vimos una parte. Existen las asíntotas horizontales o asíntotas verticales y vamos a ver, a localizar dónde hay huecos y asíntotas, ¿sí? Entonces, más o menos esa es la idea. Bueno, esto para las racionales. Para las irracionales que vamos a ver, van a salir gráficas más o menos así, donde hay discontinuidad. Aquí va a haber una discontinuidad. Entonces es lo que vamos a analizar, discontinuidades que pueden ser huecos o pueden ser asíntotas. Y luego eso lo vamos a utilizar en el siguiente tema, que va a ser el tema de límites. Luego que veamos límites, por fin vamos a entrar a lo que es derivada. Tienen esta función, h de x igual a x menos 1 sobre x al cuadrado menos 7 por x más 6. F de x es el de arriba, ¿verdad? Y el de acá abajo es g de x. Para analizar esa función que está ahí, lo primero es factorizar tanto f de x como g de x. Entonces fíjense, yo les pregunto, ¿el f de x ocupa factorización, sí o no? Este ya no ocupa factorización. Este pasa exactamente igual, x menos 1. El g de x sí ocupa factorización. ¿Cómo se factoriza? ¿Cuántos factores salen? Como está al cuadrado, salen dos factores. Un factor, otro factor. Ahora si recuerdan, el término común es la x. Buscan dos números que multiplicados den 6 positivo y sumados den 7 negativo. 6 por 1. ¿Con qué signos? Menos 6 menos 1. Entonces así queda factorizado. ¿Qué es una función racional? ¿Quién se acuerda? Es una división de dos funciones. Una función f de x entre una función g de x. Entonces esa es una función racional. La división o cociente de dos funciones. De dos funciones polinomiales. Bueno, entonces ya que está factorizado, como está ahí en azul, tienen que ver si hay factores que se cancelen. Por ejemplo, se puede cancelar x menos 1 del f de x con x menos 1 del g de x. ¿Sí lo ven? Este se puede cancelar con este. ¿Sí? Entonces, ¿qué quedaría? Quedaría 1 sobre x menos 6. ¿Están de acuerdo? Porque entre este da 1. ¿Sí o no? Entonces queda 1 arriba y abajo queda x menos 6. Entonces a esto que se obtiene aquí se le llama función equivalente. Ok, ahora, ¿qué factor se canceló? Así le voy a poner, se canceló el factor x menos 1. Voy a poner estos 3 puntitos, miren, que significa por lo tanto. Por lo tanto, existe hueco. Hueco se abrevia con una H mayúscula. Entonces, por lo tanto, existe hueco en x igual al valor contrario que aparece aquí. O sea, si aquí aparece, por ejemplo, menos 1, existe hueco en x igual a 1 positivo. Esa es la coordenada x del hueco, pero falta la coordenada y. ¿Cómo se saca la coordenada y? Pues tienen que sustituir este valor de x acá, en la función equivalente. Entonces quedaría, miren, quedaría 1 sobre 1 menos 6. ¿Y cuánto da eso? Da 1 sobre menos 5. Si hacen esa división les debe dar menos 0.2. Entonces de aquí se va a tener que las coordenadas del hueco van a ser en x, en x1, en y, menos 0.2. Bueno, ahora les pregunto, del g de x, ¿qué factor no se canceló?
Ok, entonces del g de x no se canceló el factor x menos 6. Entonces el factor del g de x que no se cancele va a indicar la existencia de una asíntota vertical. Entonces le voy a poner así. Por lo tanto, existe asíntota vertical en x igual al valor contrario que aparece aquí. Entonces, existe asíntota vertical en x igual a 6. Ahora les pregunto, ¿cuál es el grado de la función f de x? ¿El grado de esta función cuál es? ¿Cuál es la máxima potencia que aparece ahí? Pues es 1, ¿no? Es este 1 invisible que aparece ahí. Esa es la potencia del f de x. Entonces al grado del f de x lo vamos a conocer como m. Entonces m va a ser igual a 1. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el grado de la función g de x? ¿Cuál es la máxima potencia que aparece? Es este 2. Entonces a la potencia del g de x se le va a conocer como n. Entonces n es igual a 2. ¿Sí? Bueno, entonces, para conocer la posición de una asíntota horizontal, se van a presentar dos casos. Primer caso, si m es menor que n, o sea, ¿qué quiere decir esto? Si el grado del g de x es mayor que el grado del f de x, existe asíntota horizontal en y igual a 0. Sería este caso de aquí, ¿no? ¿Sí lo ven? 1 es menor que 2, ¿sí o no? Entonces, por lo tanto, va a existir asíntota horizontal en y igual a 0. O sea que la asíntota horizontal va a coincidir ¿con quién? Con el eje y, perdón, con el eje x. Aquí va a estar la asíntota horizontal, en este caso, coincidiendo con el eje x. Existe un segundo caso que no se presenta en este ejercicio, pero existe otro caso donde m es igual a n. Cuando suceda eso, la asíntota horizontal se calcula como y igual al valor de a sobre el valor de b. Supongamos que fuera el caso, que se hubiera presentado que m es igual a n. ¿Cuál sería a y cuál sería b? ¿Cuál creen que es a y cuál es b? A es la de arriba f de x. A sería el coeficiente de la variable de máxima potencia del f de x. O sea, sería este coeficiente, este 1 invisible que está aquí. Ese sería a. Y b sería el coeficiente de la variable de máxima potencia que aparece en el g de x. También sería 1. Bueno, eso suponiendo que se hubiera presentado que m es igual a n. ¿Sí? Entonces, así van a sacar lo que es a y lo que es b. Bueno, un tercer caso sería que el grado del f de x sea mayor que el grado del g de x. Entonces, en este caso, se va a presentar una asíntota oblicua. Se va a hacer una asíntota así, como diagonal. Y ese caso no lo vamos a ver, pero también existe. Pues únicamente vamos a ver estos dos primeros casos. Los dos son el de asíntota horizontal. ¿Dónde? Los dos son de asíntota horizontal. Ajá, los dos primeros casos. Bueno, voy a volver a anotar la función h de x, r igual a x menos 1 sobre x al cuadrado menos 7 por x más 6. Factorizado había quedado x menos 1 sobre x menos 1, ¿no? Por x menos 6. Entonces nada más van a llenar la tablita que está ahí. Tienen, por ejemplo, valores de x. Tienen menos 1. Y tienen que calcular h de x. ¿Cómo se calcula eso? Sustituyendo, por ejemplo, cuando x vale menos 1, tienen que calcular h de menos 1. ¿Dónde tienen que sustituir? Pues puede ser aquí. Ajá. O puede ser acá. Donde da lo mismo, donde se les haga más fácil. A mí se me hace más fácil la factorizada. Esta de aquí se me hace más fácil.
Entonces, si sustituyo menos 1, quedaría menos 1, menos 1. Menos 1, menos 1, sobre. Menos 1, queda aquí. Menos 1, por. Menos 1, menos 6. Entonces, si resuelven arriba, en el numerador, menos 1 les da menos 2. Abajo les quedaría... No, porque es una suma. De esto también les da menos 2 por menos 7. Siguen resolviendo. Y queda menos 2 sobre menos 2 por menos 7, 14 positivo. Si simplifican quedaría menos 1 séptimo. Y si dividen menos 1 entre 7, ¿cuánto da? Déjenlo en 2 decimales. 0, pero es negativo. Menos 0.14. Sale, entonces, pues hay que llenar todos esos valores. Bueno, entonces quedamos que con cuando x vale menos 1, h de x vale ¿cuánto? Menos 0.14. Cuando x vale 0, positivo. Menos 0.16 con 1. 0 cerrado. Con 2. Menos 1.25 con 3. Menos 0.33. Entonces, 0. 0.25. Ah, ¿no es 1? Menos 0.25 con 3. 0.33. Con 4. Menos 0.5. Con 5. Menos 1. Menos 1 con 6. ¿Seguros? 0. Además que le están regando, mira, vamos. Quedaría 6 menos 1 sobre 6 menos 1 y 6 menos 6. Arriba les queda 5, abajo les queda 5 por 0. Entonces les va a quedar 5 sobre 0. Acuérdense que vimos que esto no existe. Y en el de 1 también. Bueno, entonces acá en 6, espérame, en 6, cuando x vale 6. Y en el otro también, ¿no? En el de 1. El de 1, vamos a ver. Creo que abajo da 0, pues menos 5. Quedaría 1 menos 1 y abajo quedaría 1 menos 1, 1 menos 6, esto es h de 1. Arriba da 0, abajo da 0 por menos 5, esto les va a dar 0 sobre 0, pero es diferente. Ese, no, ¿cuál es ese? Igual. Esto se llama indeterminación matemática. ¿Se acuerdan lo que indica eso? Que hay un hueco. Eso indica que hay un hueco. ¿En dónde? En x igual a 1. Y ya habíamos calculado que el hueco, ¿qué coordenadas tiene? 1 menos 0.2. Entonces cuando salga 0 entre 0 les indica que hay un hueco en esta posición de x. Y se calcula usando la función equivalente. Entonces quedamos que aquí en 1 no existe tampoco. No existe, ¿por qué? Porque hay un hueco. Bueno, ¿qué más? Con 7, ¿cuánto dan? Cuando x vale 7. 1 cerrado. Cuando x vale 8. 0.5. Cuando x vale 9. 0.33. Y cuando x vale 10. 0.25. Hay que recordar los cálculos que ya se hicieron. Entonces me decían que el hueco, ¿qué coordenadas tiene? 1, menos 0.2. La asíntota vertical, ¿qué posición tiene? 6. Y la asíntota horizontal. No. Asíntota horizontal debe estar en y igual a 0. Faltaría calcular el y intersecto. O sea, por donde la gráfica va a cruzar el eje y. ¿Cómo se calcula? Pues tienen que decir que x es igual a 0 y sustituir ¿dónde? Tienen que sustituir aquí en la función original. ¿Sí?
Entonces recuerdan, h de x es lo mismo que y. ¿Se acuerdan? Entonces, y es igual, si x vale 0, ¿cuánto queda aquí? 0 menos 1. ¿Cuánto es 0 menos 1? Menos 1 sobre. Aquí también x vale 0, entonces queda 0 menos 1. Queda menos 1. 0 menos 6 queda menos 6. Resuelven eso, va a quedar menos 1 sobre menos 1 por menos 6, 6 positivo, ¿no? ¿Y esa división cuánto da? Menos 0.16. Entonces ya está. El y intersecto va a tener coordenadas 0, menos 0.16. Entonces, localicen el y intersecto, quedaría por aquí según yo. Bueno, entonces ahí está el y intersecto. ¿Qué más se calculó? Se calculó, bueno, primero una asíntota vertical en x igual a 6. Entonces aquí en x igual a 6 van a trazar una recta así. Aquí en x igual a 6. Esta va a ser una asíntota vertical en x igual a 6. Es una recta infinita. Si se fijan acá en la tablita, cuando x vale 6, h de x no existe. ¿Por qué razón no existe? Porque en x igual a 6 hay un abismo, hay una asíntota. Pues ahí se pierde la función. Por esa razón es que no existe. No existe la función ahí en x igual a 6. Bueno, ¿qué más? La asíntota horizontal en y igual a 0 va a quedar aquí, coincidiendo con el eje x. Una recta aquí. Ahí tienen una recta que va a ser una asíntota horizontal en y igual a 0. El hueco tiene coordenadas 1,0.2. Va a estar aquí bien cerquita del eje x. Es un circulito vacío, acuérdense, es un hueco. Ah, sí, perdón. Es negativo, sí, cierto. Ajá. Ahí está el hueco. A veces sí ponen coordenadas 1, menos 0.2. Y recuerden, acá en la tablita, que cuando x vale 1, la función no existe. ¿Por qué razón? Porque hay un hueco ahí. ¿Sí? Bueno, ahora hay que localizar cada uno de estos valores de la tabla aquí en su plano. En realidad no son necesarios tantos puntos, pero entre más calculen, más exacta les queda la gráfica. 7,1, ¿sí, no? Es que está aquí, 7,1 sería por acá. El 0, menos 0.16 es el y intersecto. Toda la gráfica va a quedar así. Pasa por todos estos puntos localizados. Pasa aquí arribita del hueco. Por estos puntos localizados. ¿Y cuál es la tendencia? La tendencia es que se acerca demasiado a la asíntota horizontal, sin llegar a tocarla. Para acá, ¿cuál es la tendencia? Pues también se va a acercar demasiado a la asíntota vertical, pero sin llegar a tocarla. Acá pasa por estos puntos localizados. Y luego la tendencia es
que se acerca a la asíntota. Para este lado la asíntota, más bien la función se acerca a la asíntota horizontal. Así, esa es la tendencia. Entonces, esa verde es la gráfica de la función. ¿Cuál función? h de x igual a x menos 1 sobre x al cuadrado menos 7 por x más 6. Bueno, una última cosa. En este ejercicio no existe x-intersecto. No existe x-intersecto. ¿Por qué razón? Porque en x hay una asíntota horizontal. Entonces, cuando n sea menor que n, no existe x-intersecto. ¿Se acuerdan qué es m? ¿Se acuerdan qué es m? M era 1. ¿Pero qué es? Es Es el grado de f de x. ¿Y n? El grado de g de x. Entonces, si m es menor que n, no existe x-intersecto.